Simplemente es el podcast, un festín sin igual. Risa y aprendizaje, un viaje. ¡Oh! Yo creo que en esta producción el único que está emocionado de hablar del tema de hoy soy yo. Porque los invitados de hoy se desilusionaron completamente cuando les dije que no veníamos a hablar de cómo rogar amor, cómo suplicar amor y cómo arrastrarse por amor. Pero eso ya fue en el episodio anterior. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por haber visto el episodio y por esperarlo con tantas ganas como lo esperaron. Espero que les haya encantado porque nosotros lo disfrutamos bastante y lo que más hemos disfrutado son sus comentarios. Es toda la buena vibra que nos han hecho llegar porque se sintieron identificadas e identificados con las historias que las invitadas vinieron y nos compartieron. Pero no podemos iniciar el episodio de hoy sin antes, pues reiterarles que a partir de esta temporada estoy acompañado de una excelente persona que me va a ayudar a guiar y orientar las pláticas y hacer que nuestros invitados pues reflexionen y nos compartan sus experiencias. Bienvenida, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo. Como ya comentó Daniel, hoy tenemos un tema bastante interesante, el cual se habla acerca de la necesidad de pertenecer, ¿no? Y tenemos a dos invitados que, bueno, yo voy a empezar presentando a una persona que quiero mucho. Ella es Brianda Arias, es músico, es maestra de preescolar y viene a hablarnos desde su experiencia, ¿no? Hola. Sí. Pues bienvenida, Brianda. Muchas bienvenida. gracias. Este es el espacio, este es tu espacio. Vamos a hacer que nos compartas tu experiencia, que nos hagas reflexionar y que llegues a todos los que nos ven, a todos nuestros seguidores, para que se sientan identificados con la experiencia que tú nos vas a compartir. Eso por un lado de la mesa. Por el otro lado de la mesa, con su muy particular punto de vista, con sus experiencias, con sus ocurrencias, pues tenemos a Osvaldo Pastor. Pues Osvaldo, bienvenido, ya es de la casa productora, ya lo han visto en algunos otros proyectos y en él viene a compartirnos con su chispa, con su gracia, viene a inyectarle sabor a la plática. Bienvenido, Osvaldo. Gracias Nel, por la invitación, me urgía ya pertenecer otra vez al podcast y qué buen tema, ¿no? Las etiquetas para pertenecer, entonces encantadísimo estar aquí. Bienvenidos, bienvenida Yuri de nuevo. Muchas gracias. Hemos preparado un tema que pues gracias también a todos los que a través de la cajita de preguntas nos van compartiendo sus experiencias, porque esa historia que les pongo cuando les digo excelente, muy buenas historias, me pongo y las leo y de verdad hay algunas que parece que no, pero en realidad pertenecen a personas muchísimo muy cercanas y son pues historias de bastante impacto. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar de cómo las etiquetas o los diagnósticos son utilizados como etiquetas que utilizan las personas para poder pertenecer a determinados grupos sociales. Esto, pues hablando o mencionando de la necesidad que todas las personas tenemos de pertenecer a los grupos sociales. Pero ¿en qué momento dejamos nosotros de vernos como una herramienta para sanar y empezamos a convertirnos en etiquetas que nos van definiendo? Aclarando también que los diagnósticos son solamente descripciones clínicas y no identidades personales. De eso vamos a hablar el día de hoy, por eso en la historia en Instagram mencionamos bastantes condiciones, hablamos de TDAH, hablamos de ansiedad, de depresión, de autismo, pero pues vamos definiendo primero. ¿Qué son las etiquetas? ¿Cómo manejamos las etiquetas? Brianda, Osvaldo, ¿quién es el primero? Antes de nosotros hablar, pero ¿por qué avientas para allá? Porque tengo esa etiqueta de caballero y pues primero las damas. Primero las damas, dice Osvaldo. Ok, bueno, ¿qué son las etiquetas? Pues yo creo que, bueno, ya mencionaste que pueden ser diagnósticos o pueden ser simplemente como mujeres, hombres, o sea, ya desde también si nos metemos como que en algo de género, pues ya también agarras como una etiqueta, ¿no? Y también volvemos a la parte de, pues, pertenecer. Soy social, no soy social, soy alegre, no soy alegre. Y siento que a veces te esfuerzas demasiado para poder estar como en ese, como yo ahorita, por ejemplo, me estoy esforzando, ¿ven? No te creas. Estoy forzando mancha. Me estoy forzando porque Osvaldo me echó la bolita, entonces, y así.
Ok, muy bien. Osvaldo, es tu ¿no? turno. De acuerdo, es como esos, pues, estereotipos, bueno, acciones determinadas, ¿no? En ciertas personas que hacen o que pretenden hacer para pertenecer a cierto grupo social, ¿no? O sea, me imagino vas a mencionar más a detalle lo que trata el capítulo, ¿no? O sea, que en este tema de enfermedades, ¿no? Orientada, pero sí, o sea, está muy de moda esa onda de asumir que tienes cierta condición para, pues, poder justificar ciertas acciones o conductas inadecuadas, ¿no? Y esto que mencionas es realmente interesante, porque utilizamos las personas los diagnósticos o las etiquetas para justificar precisamente nuestro comportamiento, nuestras acciones. Así es. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y lo podemos decir porque además, bueno, Brianda es maestra de preescolar, Yuri de nivel medio superior, yo de nivel superior, y encontramos o tenemos experiencia con estudiantes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado es que yo soy así, es que yo soy ansioso, profe? Yo soy ansioso. Es que yo tengo depresión, profe. Entonces, ¿cómo utilizamos esas etiquetas para justificar incluso el hecho de que no estamos presentes en clase? ¿Sí? Y estamos justificando el simplemente no estar, pero Claro. utilizando la etiqueta como tal de un diagnóstico, que si nos ponemos a leer el DSM-5, el manual diagnóstico Mi y libro estadístico favorito. de los trastornos mentales, pues Mi nos libro vamos a- más personal. Mi libro dice. más personal. lo tiene abajo de la almohada, lo consulta todos los días para saber qué etiqueta ponerse al día siguiente. Eso, si nos pusiésemos a leer, realmente frenáramos mucho. No, y nos tipo- diéramos cuenta que tenemos muchos rasgos de diferentes personalidades, ¿no? O sea, que no, a veces es difícil cuando vas a buscar un diagnóstico, es difícil incluso para el psiquiatra darte un diagnóstico precisamente porque te encuentras casos en los cuales hay una diversidad muy grande en cuanto a los síntomas que estás presentando. Y de hecho, Brianda en su momento me comentó que tu experiencia con el psiquiatra fue así, ¿no? Precisamente que se dificultó un poco en en llegar a tu diagnóstico, ¿verdad? Que no sé si nos quieras empezar compartiendo por ahí cuál es la etiqueta que te pusieron o que hoy la has abrazado incluso, ¿no? Sí, claro. Pues yo tengo apenas 2 años y cachito que tuve mi diagnóstico, se puede decir así. Al principio para mí sí fue un poquito como choqueante porque yo soy de una personalidad más extrovertida y para mí el estereotipo de una persona autista, por ejemplo, que es mi caso, pues tiene que ser una persona más introvertida. O sea, yo en mi etiqueta, yo como lo veía es una persona que le cuesta socializar, que a lo mejor no sale tanto, bla, 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 ¿no? Entonces cuando a mí me dice eso es como que wow. De hecho, soy bien curioso porque ya después de bastantes sesiones, que un poquito más de confianza, nunca se me olvida la frase porque me dijo, no, es que yo desde que te vi entrar, yo te vi y dije, huele autista. Y yo dije, ¿qué onda con esa frase? No, se me hizo bien curiosa. Bueno, pues a eso se dedica, supongo que él alcanza a ver ciertas cosas. Para mí fue choqueante por eso, porque yo decía, yo soy una persona muy extrovertida, yo hablo hasta por los codos, yo divago, yo puedo estar sola hablando con la pared, ¿cómo es posible? Y me acuerdo que me dijo, es que seas extrovertida, que hables hasta por los codos, no quiere decir que sepas socializar, porque de hecho, pues no sabes cuándo callarte, no sabes cuándo le toca a la otra persona, ¿sabes? O sea, de repente puedes tener como imprudencias porque no te das cuenta, eres más cruda al hablar, eres muy directa, no te das cuenta que puedes herir el sentimiento de la otra persona. O sea, empezó como que y yo, un gato, sí, cierto, sí soy, nomás empezaba. Y yo, pues al principio sí fue como, ok, entonces, ¿qué hago con eso? Porque así soy, ¿no? Entonces, de cierta forma, no fue ya la parte de, es que así soy, y justificar el aguántame porque así soy, sino más bien el, ok, sigo estando en una sociedad donde ya entiendo por qué soy así, pero pues obviamente tienes que poner tu parte porque la otra persona qué culpa tiene, ¿no? También, entonces es como hacer un poco el equilibrio y pues así. Okay. Vale. Ya no hablamos nosotros. Sí, dense cuenta que le cuesta mucho trabajo parar. Le cuesta mucho trabajo parar. Sí, le vamos Bueno, a ya pe- nos vamos, bye. Le vamos a pedir a la producción que nos ponga aquí un botón, Brian Track, es un turno para poder frenar su participación. Pero exactamente, ¿cómo vamos nosotros pues estereotipando incluso las características
que son contempladas como criterios diagnósticos en algunas condiciones, y que por el hecho del desconocimiento a veces buscamos encajar en una condición que por desconocimiento del resto de criterios, pues no podemos identificar exactamente qué es. Y si bien es cierto, cuando a veces el diagnóstico no está claro, el tratamiento tampoco lo va a hacer, y por lo tanto la ayuda que esta persona necesita no va a llegar en el tiempo en el que debería de ser, con oportunidad, vaya. Y podemos retrasar muchísimo, porque tú dices, apenas llevo 2 años, no te voy a preguntar tu edad por respeto, porque tenemos la etiqueta de caballeros, pero, o sea, 2 años, ¿cuánto tiempo pasaste intentando identificar esto? Sí, de hecho, ha sido como muy curioso porque, por ejemplo, desde niña, bueno, ahora no, que hago como que esa autorreflexión y veo atrás, y yo digo, no inventes, pues con razón esto, con razón lo otro, con razón hacía tal cosa, con razón, no sé, cosas tan sencillas como texturas, que a veces me decían, no sé, es ridícula, Brenda, o sea, y yo, es que no, me cuesta, y a veces yo sí decía, ¿por qué eres tan simple? O sea, yo hacia adentro decía, ¿por qué te cuesta tanto si es una tontera? O bla, bla, bla. Entonces que empiezas como que a comprender un poquito, pues es que es por esto, ya lo entiendes. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho el saber, me acuerdo que lloré mucho, sí duré un fin de semana entero, y no en sí por el tengo un diagnóstico, sino el cómo que entro aquí y empezar a reconocerte de nuevo. Entonces, para mí sí fue difícil entenderlo, pero me lo abracé, así como dices, porque empecé a no juzgarme tanto. Y en tu caso, las personas que estaban a tu alrededor, o sea, tus hermanos, hermanas, familia, amigos, ¿no te recomendaron buscar ayuda o que identificaran más bien en ti cosas? Porque a mí sí me ha pasado, o sea, yo no tengo diagnóstico porque no he querido tenerlo. O sea, de hecho es una broma que hacemos entre mi hermana, que se dedica a diagnosticar. Ella trabaja con niños autistas, TDAH, todo eso. Su trabajo es hacer eso, y bromeamos y decimos, es que estamos mal, tenemos algo, solamente que no hemos sido esa parte de la población que ni desde chiquitas nos llevaron a ayuda. Pero, por ejemplo, ahorita que hablas de las texturas, me pasa las texturas, los olores, o sea, comida, que no se mezclen, cosas como esas, y yo no he querido, o sea, yo digo, no, voy a seguir viendo así. Pero sí me pasa que gente que está alrededor, como de broma, te dice, es que completa no estás, ¿no? Es claro, que te falta tal cosa. Entonces, en tu caso, ¿te pasó eso? O sí, no, toda la vida. Le digo, aparte mencionaba hace rato, soy la más chica de 4, y pues el bullying siempre estuvo, ¿no? O sea, soy de los 90s, obviamente había bullying, pero sí llegó un momento en el que en que ya esas bromitas era como que, pues es broma, pero realmente sí me calaba, ¿no? Sí decía, pero ¿por qué? O sea, no lo entendía. Entonces, en realidad, ponerle nombre a las cosas a veces sí te sirve, otras veces no, porque de ahí te agarras, o sea, va a depender. Pero, por ejemplo, no sé, yo saber el por qué me molestan ciertas cosas no quiere decir que me van a dejar de molestar. Simplemente las voy a llevar de una manera diferente. Sí. O sea, no. Por ejemplo, a mí se reían mucho mi familia porque yo no puedo andar sin calcetas. O sea, yo puedo dormir en ropa interior, pero yo con calcetas. O sea, así, ¿no? Entonces, estás loca, no sé qué. Yo, pues es que no me gusta sentir, o sea, en los pies, por más suave que esté la sábana, me gusta andar con calcetas. O sea, yo llego y me quito los tenis y me pongo las pantuflas. No, y en mi casa todo el mundo es de descalzos. Les gusta. Y a mí no. Entonces, como que, ay, qué simple eres. Y yo, eso es una etiqueta, ¿no? O sea, el decir qué simple eres. Sí, o sea, qué simple eres. O sea, es una expresión que utilizamos mucho, pues, aquí en Sinaloa, ¿no? Que es como, que eres bien simple. Y yo tengo la connotación de que la palabra simple es negativa. Entonces, sí, una amiga, estás minimizando a una amiga muy cercana que tú conoces, me decía, queremos nombre. Ay, no. Un saludo, Noreli. Ella utilizaba, de cuando la conocí, siempre era, o sea, si yo decía algo, por ejemplo, a mí no me gusta que el caldito de la barbacoa se mezcle con la textura de los frijoles puercos. No me gusta, no puedo. O sea, hacemos la aclaración que estamos grabando en horario de comida. Sí. Entonces me va a dar hambre. Y ella me decía, qué simple eres. Entonces yo al escuchar simple le decía, me ofendía. ¿Pero es por qué?
Hasta que la confronté y le dije, ¿pero por qué me dices simple? O sea, yo ya desde el enojo, ¿no? ¿Por qué me dices simple? Ay, es una expresión. Pero esa expresión mi cerebro la detecta como negativa porque siempre que se ha utilizado, y que yo la he utilizado, porque también lo he hecho, ha sido desde minimizar lo que la otra persona está haciendo o está sintiendo. Entonces, pues ahí tuvimos una pequeña discusión respecto a el que ella lo decía, como ella lo decía. Sí, sí. Entonces, ¿con caldito o sin caldito? Dígame si se la sirvo separada, es la verdad. Pero sí, el simple, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos utilizado y es como aprender a decir, pues a lo mejor hoy sé por qué me molestaban esas cosas y por qué tuve que aprender a tolerarlas. Porque los que nacimos 80s, 90s, ustedes no están muy chiquitos, son Soy del 90, no, Osvaldo, sí es del 2001. ¿Qué? Sí. Eres un bebé. ¡Qué impacto! Un feto. Él no conoció a los emos. No conoció a los emos, que los emos también son una etiqueta. Sí, mamá, no era una etapa. Sigo siendo emo. No le tocó. Él es de los otakus para acá. Y los otakus, o el término otaku, también es una etiqueta. También es una etiqueta y estamos hablando de gustos preferentes. A mí me han dicho de que, ay, acéptalo, eres otaku. Y yo, que vea un que otro anime no quiere decir que sea otaku. Eres otaku dice. También. Y yo sí me va. Sí. Yo sí vuelo bien. Fuertes declaraciones. No, es broma. Son etiquetas. El no me baño. Bueno, ¿eres otaku? Otros días. Como muy en serio. Sí, pero precisamente esto que estamos comentando es hacia donde va dirigida esta plática, ¿no? Porque a veces las personas, lejos de ir buscando un diagnóstico para comprenderse o comprender qué es lo que está pasando, utilizan ese diagnóstico. Incluso ahorita Yuri lo decía, o sea, yo no he ido a buscar un diagnóstico y eso no quiere decir que no lo necesite, pero simplemente no quiero. No quiero saber. No quiero saber porque entonces viene otra cuestión. El miedo, el no saber qué hacer, el no saber cómo llegar y decirle a la gente, es que soy o es que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que sepas que es la primera vez que públicamente, porque normalmente no es como que yo ande diciendo, ay, pasó esto. Y ya contándote un poquito cómo llegué aquí, bueno, a saber mi diagnóstico, pues ya lo mencionamos, yo trabajo en área de preescolar y a mí me toca mucho estar con niños pues que tienen diagnóstico en ese proceso, ¿no? O sea, ya a los 3 años ya como empiezas a ver conductas que te pueden como que dirigir a algo o empezar como saber, ¿no? De que por qué pasa esto, es conductual, o sea, viene de acá, ¿qué pasa? Y es bien diferente en los niños a los adultos, entonces pues he tomado varios diplomados, algunos cursos para saber sobre diagnósticos en el área infantil, pero dentro de esa información y de esa investigación me empezaron como que a así los foquitos de que, espera, yo también, sí soy, empecé, ¿no? Entonces me puse a investigar un poquito más y de hecho de esa manera fue cuando ya me hizo mucho ruido algo y por eso decidí yo ir al psiquiatra, ¿no? O sea, no era que yo tuviera como, estuviera en una etapa mal, no, simplemente fue por pura investigación de que, a ver, quiero saber más y así llegué. Obviamente no iba yo por ese diagnóstico, iba pensando otra cosa y pues terminé con eso, ¿no? ¿Qué creías que te iban a decir? Yo iba por un TDAH y sí me dijo el de... Yo iba por eso. Yo iba por eso. Yo había pagado por eso. Yo había pagado por eso. No, pero sí me dijo el psiquiatra. Dígale al de la farmacia. Bueno, pues me quedo con el autismo. No hay otro, bueno. Bueno, está bien. No, pero sí me mencionó que van muy de la mano, ¿no? Entonces a lo mejor no entra como en mi diagnóstico, pero sí hay muchos rasgos del TDAH. Y de hecho es algo que sí me ha ayudado como a entender porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la rutina. O sea, me hace muy feliz, muy feliz tener cosas estructuradas. O sea, yo me manejo con agenda personal y agenda laboral, pero me cuesta tanto trabajo poder seguir esa rutina. Y entra esa otra parte, pues, ¿no? O sea, de quiero tener como que todo en orden porque me satisface en realidad, pero soy de las que también lo deja todo para el final, porque pues, o sea, ¿sabes? Sí. Es como todo el día estoy pensando que tengo que hacer algo, pero no lo hago porque estoy pensando que lo tengo que hacer, pero no lo hago porque estoy pensando, ¿sabes? O sea, y empieza, y es como que, siento que tengo como a 2 monitos así en lucha, así que caldito en la barbacoa o no, o sea, siempre está así, ¿no? La lucha. Y
Pero pues mínimo lo entiendo, o sea, entiendo el por qué pasa eso, entonces, y antes no lo entendía y era muy frustrante, o sea, porque, pues, ¿para dónde le hago? O sea, me duermo mejor. No, o sea, huyendo de los problemas, ¿no? Entonces, a mí sí me ha ayudado el saber para poder como confrontarlo, ¿no? Y te digo, abrazarlo y no juzgarme tanto, porque antes sí me juzgaba. Dices que es la primera vez que lo dices en público, tú decías que es complicado de cierta manera llegar al punto en decirlo, o sea que tienen cierto miedo las personas que lo padecen realmente, comunicarlo con su grupo de amigos, familiares, etcétera. Pero entonces, las personas que se asignan esa etiqueta de manera irresponsable, tal vez sin diagnóstico, generalmente siempre lo están diciendo, ¿no? O sea, entonces, es una característica también en particular de quien sí lo tiene y quien no lo tiene, o sea, el decirlo y no decirlo. Pues yo creo que más que nada el hecho de hablar de una característica de quien sí tiene un diagnóstico, quien sí tiene una condición, vámonos, o yo me iría más por cuestiones de personalidad. O sea, por cuestiones de personalidad. Y si nos ponemos a analizar, pues una de las teorías más famosas hablando de necesidades, pues está la pirámide de necesidades de Maslow, y hay necesidades donde llegas a los niveles, tercer nivel de afiliación, o el nivel, la necesidad de pertenencia, cómo las personas buscamos ser parte de un grupo social. Es como el que le gusta el fútbol y va a buscar el grupo de fútbol donde necesite pertenecer. Pero también está la otra parte, o sea, no tengo una habilidad y un gusto por el fútbol, entonces utilizo otro recurso, y es precisamente esto, pues. Y voy a hablar ahorita de lo que podemos ver con mucha frecuencia, incluso yo creo que Brianda lo puede vivir, ella trabaja con niños, como hay madres de familia incluso que etiquetan a sus propios hijos para pertenecer al grupo de mamás que tienen hijos con una condición, pues. Porque no tienen amigos, porque no tienen vida social, y entonces el grupo sí, o sea, por triste que parezca, pero es una realidad. Porque el diagnóstico es la mamá, no el niño. Y utilizan al hijo o el posible diagnóstico del hijo para ahora sí ser parte del grupo, pues que ahora sí me inviten a los desayunos, que ahora sí me incluyan en los festejos de Navidad, que ya está muy próximo. O sea, voy a utilizar a mi niño, pues. Voy a utilizar. Distráete. Así, Y para tener también con qué defender y justificar las actitudes de si te preguntan cómo te usan la barbacoa, ¿no? Tú dices que no. Sí, a mí no me lo mezclen, no, separado. Sí. Y ahora también valdría la pena que nos pongamos a analizar cómo, por ejemplo, hablando de esta situación, cómo el padre o la madre de familia va a utilizar este posible diagnóstico, esta posible condición del hijo para justificar el mal trabajo que ella también está haciendo, o él está haciendo como papá o como mamá, pues, o sea, no estoy poniendo límites, no sé cómo controlar a mi hijo, la estrategia de disciplina que yo estoy empleando en mi casa no es la más adecuada, por eso el niño tiene lo que en muchos escenarios le llaman como conducta disruptiva, pero el hecho de que sea diagnosticado o identifiquen conducta disruptiva en el niño es precisamente por eso, pues porque la fuente de autoridad en casa no está siendo la más adecuada. Y justifican, pues es que mi hijo tiene tal condición, y entonces ¿de quién es la responsabilidad? Del hijo. ¿Y a quién le restan responsabilidad? A los padres de familia. O sea, también puede parecer. Y es que también se mezcla porque, por ejemplo, yo sí creo mucho que el tipo de crianza va a depender del niño, independientemente si hay un diagnóstico o no. Y pues yo soy parte de la crianza respetuosa, claro que estoy súper a favor, pero sí me he dado cuenta que hay niños que realmente sí necesitan como, o sea, no mano dura de te voy a pegar, no, sino otro tipo de reglas, no nada más como que ese libre albedrío tal cual. Y también puede haber como esa confusión, o sea, entre los papás de, no, es que aquí es pura crianza respetuosa, aquí lo que él decide, pero imagínate mezclar ese ambiente con una mamá desinformada y aparte un niño que muy probablemente a lo mejor también tiene un diagnóstico. Si haces la ensalada, salen cosas muy malas, ¿no? Porque no sabes cómo llevar realmente el camino del niño. Y si el niño no tiene un diagnóstico y simplemente está siendo malcriado, porque realmente la frase, es muy malcriado, lo vemos a lo negativo de que es travieso, pero es mal criado, o sea, está teniendo una crianza no adecuada, ¿no? Entonces, puede que también sea por otra razón, o sea, porque no, es que aquí es mi bebé. Sí, en la que implica no poner límites, claro, o sea, no establecer reglas, horarios, o sea, valores. Ajá, sí. Y creo que realmente el problema es la misma desinformación, o sea, o que creemos que estamos informados y nomás nos estamos inventando cómo creemos que es. Digo, también nadie nació siendo maestro, ¿no? O sea,
por eso siempre se echa a perder el primer hijo, pero Y Cabe aclarar que no soy el primero. No, ni yo tampoco. soy el la cuarto del- y creo que soy soy la la del más medio. jodida que tú. Pues hay una teoría que la del medio es la más jodida, dicen por ahí. Ni yo tampoco soy el medio. Yo sí soy Sí. el medio. Somos los del sí, somos los del No, medio. somos los Oye, del mal medio. con el del medio. No, porque Ah. tenemos que llevar ese, somos como la balanza, ¿no? O sea, estamos literal el sándwich, pues, o sea, ¿te tocó ser el del medio? No, soy más chico. No, ay, el mimado. Vete de aquí. Ok, Yo soy más entonces, chico también. hablando de aquí, tú no eres maestro, ¿verdad? O sea, no estás No, en la docencia. no. Somos 3. Supongo que a los 3 nos ha La tocado. etiqueta. La etiqueta. La etiqueta. Y aparte Que genera exclusión excluyo. aparte. Te excluyo. No, y lo peor es caso que dije que no para no pertenecer. El único y diferente, ¿no? Ok, entonces, 2001. no sé si les ha tocado también en las escuelas cómo llega el padre, la madre y te dice, es que mi hijo tiene diagnóstico. Entonces, cuando les preguntas, ¿y de qué se trata el diagnóstico de tu hijo? No te saben decir. O sea, no saben, se saben el nombre, o sea, la etiqueta, pero no saben explicar qué implica que tu hijo tenga esa condición. Entonces, básicamente lo que te piden es, toléralo, o sea, no me lo... Sé paciente. no, sí, o sea, sé demasiado paciente, él es así y tú te tienes que adaptar y todo el sistema a él. Y cuando vas con en este caso, las personas que se encargan de esos alumnos, te encuentras que tampoco tienen la información, tampoco están capacitados y te dicen, maestra, es que tiene diagnóstico. Pero, o sea, dime las herramientas para poder yo atenderlo. Es que también ahí es otra historia, está más complicado porque no nada más es la parte maestro, alumno, papás, o sea, ese triángulo, sino también la información que tenemos en la parte, o sea, de la educación. O sea, porque, por ejemplo, donde yo trabajo podemos decir todas, no, sí, claro, o sea, vamos a ser incluyentes, que quien venga, pero si no nos capacitan para poder hacer una clase realmente inclusiva, en realidad no nada más estamos fallando. Simulando. Claro, estamos simulando que sí, pero realmente es que no, porque estás haciendo lo contrario. Ya sea, el hecho de decir, es que él tiene un diagnóstico, ya todos los niños, bueno. Pero, por ejemplo, yo que estoy en preescolar, a mí me toca el proceso. O sea, el proceso de averiguar si hay algo por aquí, si hay algo por acá, siempre no, siempre sí, por la edad que manejan, ¿no? Entonces, siempre es como estar observando, que venga maestra monitora, que observe. No, este niño a lo mejor sí necesita ahorita en su proceso como que esa ayuda para ver cómo por dónde va y chalala. Y lo que se me hace muy curioso, eso sí, los niños son muy empáticos cuando quieren, ¿no? Pero la mayoría, porque de repente puede haber un niño de que le jale el pelo a la otra y voltea y cuando ven qué niño es, no hay problema, o sea, me dolió, pero yo sé que no lo hizo por molestarme directamente yo a mí, Brianda, ¿no? O sea, no fue personal. Entonces eso me hace bonito, ¿no? De que los mismos niños se empiezan a dar cuenta y lo abrazan, o sea, abrazan ese tipo de conductas. Pero de repente el niño ya se dio cuenta que no se agüita, entonces ya lo agarró de todo también. Entonces de repente dices tú, pues ¿cómo le hago? O sea, lo regaño, no lo regaño, y ya empieza como otro tipo de problemáticas, pero es un todo, o sea, porque también la directora, es que necesitas no sé qué, y yo, sí, pero ¿cómo le hago si no me das la herramienta para poder, o sea, la estrategia tal cual que funcione? Yo les quiero hacer una pregunta y nada más van a decir sí, no, pueden, sin justificarla hasta ahorita. Si decimos otra cosa, perdemos. Ajá. Y es Fondo. polémico. ¿Están de acuerdo en que desaparezcan las escuelas de educación especial? Es decir, que los niños que necesiten una educación especial ya no vayan a escuelas especiales y sean integrados a escuelas regulares. Sí. Sí, que sean integrados Sí, a que escuelas desaparezcan, ajá. Sí, o sea, tienen que estar en escuelas regulares. Sí. Con niños, ok. ¿Tú? Yo también estoy de acuerdo en que desaparezcan las escuelas de educación especial y que que se incluya a los niños que tienen una condición, porque al final de cuentas, ¿justifico o solamente era sí o no? Nomás era sí o no. Ok, Ay, era sí o no. Perdiste, ¿no? Perdí, shot. Dale shot. Ay, no. Ok, entonces sí, tú. Sí, definitivamente. El no, es el no. No. O ya de etiqueta. Sí. Sí, también. Yo soy el no. Ok. Entonces, y de hecho, en una ocasión, o sea, como que ¿Por tuve una Somos mayoría, elabora. Sí. Precisamente porque la intención es buena. O sea, la intención del sistema educativo es bueno, decir, no puedes etiquetar y segregar a este grupo de alumnos, de chicos que tienen una necesidad y los vas a mandar a otro espacio.
Pero cuando estás ya en la práctica, el mundo ideal versus el mundo real, te das cuenta que no estamos capacitados ni en infraestructura, ni en capacitación los maestros, que la mayoría, el maestro de matemáticas, el de química, el de física, por su misma, ¿qué será?, profesión, a veces no tienen desarrolladas ciertas habilidades que un psicólogo sí tiene. Entonces, me parece que está siendo insostenible para las universidades, para las primarias, el que hoy lleguen y te coloquen niños en aulas regulares, porque lo he visto como no hay maestras hombres y las maestras regulares solamente terminan pasando al niño sin realmente integrarlo. Entonces lo estás segregando en un espacio donde debías haberlo integrado. Y créeme que se arman polémicas con este tema, porque yo lo estoy diciendo, no soy madre, y las mamás que tienen un hijo con alguna condición que me escuchan, obviamente se van a poner en contra, porque me van a decir, me estás excluyendo, ¿no? Tal vez no, o sea, por ejemplo, sí, desde mi punto de vista, no soy aún no doy clases, pero toda mi vida... aclara. Sí, toda ya mi vida, se incluyó. No, es que toda mi vida estoy rodeado de la educación, o sea, mi mamá, mi familia son docentes, entonces me tocaba ver en la primaria, por ejemplo, cómo, en particular en la primaria en la que estuve, cómo había mucho niño medicado, o sea, pero medicado por la decisión de los maestros, que generalmente, como decían los papás, de que lo necesitaba, o sea, que no hay manera de controlar a su hijo, etcétera, y optaban por el medicamento, ¿no? Y eran niños, pues, zombies, o sea, literalmente. Entonces, en esa parte entiendo tu no, pero ahora ya en mi trabajo, o sea, viendo en la educación a distancia, por ejemplo, que es en lo que yo más me enfoco, cómo hemos desarrollado ciertas condiciones de accesibilidad y de inclusión en términos de educación a distancia que permitan esa verdadera inclusión en términos educativos, digitalmente al menos. Yo creo que es posible. Ya la manera de desarrollar las habilidades blandas de los docentes con un campo físico o más rígido, pues sí es un reto totalmente. Pero con un buen departamento de tutorías, como manejamos en este caso en mi rubro, yo creo que puede ir avanzando el tema. Bueno. Es que, por ejemplo, por todo lo que tú dijiste, es que la intención es buena. Y así iba a dar ya mi opinión. Mi intención es buena, dijo. Yo estoy diciendo, es que la intención es buenísima. O sea, yo lo leo, lo veo, ¿no? Programas, digo, qué programas tan nobles, o sea, tan bonitos. Pero sí siento que no todas las condiciones se adaptan de igual manera. Yo tuve alumnos sordos y con ellos trabajé muy bien. He tenido alumnos ciegos y no he podido trabajar. Entonces, desde ahí, o sea, dices tú, ¿cómo? Y hago el esfuerzo y soy una maestra que se compromete, o sea, y que busca capacitarse, pero dicen, no puedo. También el parte de crecer, yo siento que implica el saber hasta dónde. Estas son mis limitaciones. Claro. Yo como maestra, como psicóloga, hasta aquí puedo. Ya de aquí para adelante no puedo hacer más. Y eso no significa que esté haciendo menos a su hijo. ¿Sí me explico? Porque a veces la mamá es lo que escucha. Me está haciendo menos a mi hijo. Pero, por ejemplo, por todo lo que dijiste, es que yo digo que sí. Que sí que sí quiten los centros de atención múltiple. Porque, por ejemplo, ahí están todas las discapacidades. Entonces, imagínate, si uno como maestra está en el aula donde a lo mejor son 20 personas y hay un diagnóstico o dos, es complicado. Ahora imagínate tener a 20 niños con diferentes discapacidades. Pero ahí hay maestras capacitadas que estudian educación especial, maestras que están capacitadas para lenguaje de señas. O sea, que pero no todo completo. Mira, por ejemplo, se puso bueno, ya sé. Ya se quieren ir. Ya sé. Yo ahí como que sí, no estoy tan de acuerdo en ese sentido. Ajá. Porque con todo lo que dices, sí, pero por lo mismo, o sea, sí, los programas están muy nobles, sí, está en la teoría está súper bonito. La infraestructura obviamente hay que cambiarla para que se pueda llevar a cabo, pero es la misma, o sea, en un centro de atención múltiple donde hay 10 niños con un diagnóstico diferente, una discapacidad diferente, donde su funcionalidad va a depender del nivel, o sea, que hay unos que de plano no hablan nada, hay otros que sí pueden ir al baño, o sea, esa maestra que está ahí o esas dos maestras no están capacitadas para atender todas las discapacidades diferentes. Porque, por ejemplo, yo sé LSM, ¿no? Y, les puedo enseñar un poco eso. En mi trabajo lo aplico, más que nada para que guarden silencio. Porque obviamente no me van a hacer la lengua de señas tal cual para que ellos lo hablen, pero hay un poco de empatía de que, oye, recuerda que si hacemos esto, pues puedes comunicarte con personas que están sordas, etcétera. Y también me ha funcionado ya para control de grupo.
pero eso no quiere decir que los niños pues ya van a aprender el LSM tal cual. Entonces, que yo sepa eso, porque yo lo estudié por mero gusto, pues no quiere decir que ya en un centro de atención múltiple, donde hasta un niño sordo, el que está ciego se ve, o sea, no se puede, pues. Entonces yo siento que es una ensalada que a fin de cuentas termina siendo una guardería. Por eso es que no estoy de acuerdo. Suéltalo. Sí, lo que pasa es que yo creo que nos estamos centrando en habilidades intelectuales, por ejemplo, porque ahorita mencionaban matemáticas, español, biología, sí, nos estamos centrando en esa parte, pero considero que... No, yo me refería a los maestros, por ejemplo, tú que estudiaste licenciatura en física, tú como maestro que tu formación es más de las ciencias exactas, que a lo mejor tú no desarrolles tanto o unas habilidades que un psicólogo pudiera tener. Sí, a eso me refería. Y lo entiendo, porque por ejemplo, si yo, que no fui, pero hubiese estudiado matemáticas y estuviera trabajando con alguna personita que tiene una condición, un diagnóstico, ¿cuál es mi propósito? Que este niño desarrolle esas habilidades intelectuales. ¿Sí? Y estoy totalmente de acuerdo que como psicólogo mi propósito va a ser otro. Hacia allá va encaminado mi comentario. Pues. El hecho de contemplar siempre que por naturaleza somos seres sociales. ¿Sí? Desde la psicología social nosotros tenemos que contemplar que somos seres sociales y que independientemente que yo sepa de matemáticas, tú de biología, tú de geografía, tú de álgebra o de la rama o el área en el que nos desenvolvamos cada uno de nosotros, pues no debemos descartar y nunca debemos de perder el enfoque que son personas que sí tienen una condición, pero piensan, sienten y tienen sus propias necesidades. Claro. Ahora, ¿por qué digo yo que deben de ser incluidos? Porque al final de cuentas, y es algo que yo siempre he pensado mucho, ¿no? Estamos hablando de condiciones que tienen una gravedad muy alta, ¿no? Que tienen un nivel de intensidad muy alto. Porque, pues, ahorita tenemos aquí a Brianda, tiene su diagnóstico, tiene su condición, está socializando, está interactuando, pero también podemos encontrar a personas que no tienen ese nivel de socialización. O sea, ¿qué pasa con los padres y las madres de familia cuando pensamos... Porque es una de las cosas que yo sé que ahí en casita se van a preguntar o es lo que van a pensar. O sea, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? O sea, ¿qué va a ser de él? Y lejos de pensar en si se tituló, se graduó de tal licenciatura, es qué habilidades sociales desarrolló, pues. Claro. O sea, cómo pudo él interactuar con otro, cómo él puede pedir las cosas por favor, que son habilidades sociales básicas. Pedir las cosas por favor, dar las gracias. Y si estamos en un centro de atención múltiple con un grupo, como dice Brianda, donde hay muchos niños con diversas condiciones, ¿cómo yo con mi condición voy a desarrollar esas habilidades si la persona que tengo a un lado tiene una condición igual que la mía o distinta y que va a dificultar la interacción? Claro. Entonces yo hacia allá llevo mi comentario porque pues sí es cierto, o sea, si de equipamiento, infraestructura, capacitación falta muchísimo, pero si lo vemos por el lado de la interacción y las relaciones sociales, yo creo que al final de cuentas es uno de los recursos más importantes, que las personas aprendan, a pesar de su condición, a desarrollar estas habilidades, precisamente lo que decías tú ahorita. Pues yo en mi momento, que duré muchísimo tiempo y que a partir de 2 años logro abrazar mi condición y logro pues definir qué es lo que me pasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pasa? Entiendo y comprendo muchas cosas que durante mucho tiempo no. Y le cuesta mucho a muchas personas. Porque, por ejemplo, aquí nosotros podemos ser psicólogos, tú con tu condición. Osvaldo, pues que aparentemente no tiene ninguna condición. Que no ha ido. Sí, porque no ha ido. Aparentemente no tiene. Yo sí digo, o sea, yo me diagnostiqué, pues ya. ¿Cuál es tu diagnóstico? Hoy. Sí, ¿cuál es? No, mentira. Hoy tengo TLP. No me gustó. ¿Tú qué tenías? ¿Cuál está en promo hoy? Sí, y precisamente ahorita que Brianda decía TLP, tengo una historia. A ver. Voy a utilizar y Queremos vale más aclarar. Vale más aclarar porque la vez pasada traje el teléfono mucho tiempo en la mano. Ahorita ya venimos equipados, la producción ya, mentira, no es cierto, no nos las proporcionó, pero ya tenemos nuestras notas aquí en nuestros dispositivos. La ocasión pasada tuve el teléfono en la mano porque precisamente estaba leyendo las historias y hay una de las historias que habla de eso. Gracias a quienes comparten sus historias a través de esa cajita de preguntas. Les voy a compartir brevemente una historia que habla precisamente de TLP, ¿sí?
Brianda, ¿qué es TLP? Es trastorno del límite de la personalidad. Sí. Y no están locas. No. Les voy a leer, ¿no? Por respeto, porque me autorizaron compartirles, pues no les voy a compartir quienes no puedo decir nombres. Les voy a compartir la historia. Dieguito. Dice así: hubo un momento en mi vida en el que todo se sentía confuso. Mis emociones eran intensas. A veces ni yo misma entendía por qué reaccionaba así. Busqué ayuda muchas veces, pero cada comentario médico se sentía incompleto. Y aquí voy. ¿Cuántas veces vamos buscando con un profesional hasta que damos con el que nos dice lo que nosotros queremos escuchar? Precisamente lo que decías tú ahorita, pues. Yo iba por un diagnóstico y salí con Yo otro. iba por uno, salí con otro. Entonces, dice, cuando finalmente me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad, sentí una mezcla de alivio y mucho miedo. Alivio porque por fin tenía un nombre para lo que me pasaba, y miedo porque sabía que el TLP venía cargado de muchísimos juicios. Durante un tiempo me aferré a esa etiqueta como si fuera mi identidad. Sentía que por fin pertenecía a algún lugar, pero con el tiempo me di cuenta que no se trataba solo de tener una etiqueta, sino de qué hacía con ella. O sea, y aquí viene la pregunta. Muchísimas gracias a ti que me compartiste la historia, porque se necesita muchísimo valor para hacerlo. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. No, de nada. Salud Sí, por él. nada. Oye, salud por Dieguito. Sí, Ah, salud por su historia. Y precisamente con esto, hipócrita, fui a salud y ni le tomé. Pero, Regla básica del alcoholismo. o sea, esto que dice, o sea, primero me aferré a lo que la etiqueta decía, y luego hasta después, o sea, entendí que eso no me definía. Claro. No me definía. Y aquí la pregunta es, y vamos a ver a Osvaldo, que no tiene aparentemente ninguna etiqueta, no tiene ningún diagnóstico. ¿Cómo? Porque tienes interacción con muchas personas. ¿Sí? Seguramente Ajá. lo has hecho porque nosotros lo hemos hecho también. ¿Has etiquetado a más de alguna ocasión a Sí, alguna no. persona? Claro. Sí, claro, y lo reconoce, lo reconoce. O sea, etiquetarlo en alguna condición. Sí, con alguna condición o con alguna característica de personalidad, por ejemplo. Ya lo decíamos ahorita, es que eres bien simple, es que Sí, claro. sí, eres muy lento por decir cosas como muy bajito, ¿no? De nivel, es muy tonto, y luego utilizan algunas otras etiquetas. Pero ¿cuándo una condición puede definir y cuándo no define a la persona? O sea, ¿sí define o no define a la persona? ¿Qué dices? Buena pregunta. Pues yo creo que parte de la respuesta puede ir orientada a lo que Brianda nos ha comentado, en el sentido de la aceptación de la persona con dicha condición. En el momento en el que, yo creo que en el momento en el que más la rechaza, pues más notable es tal vez dicha condición hacia las demás personas y hacia sus interacciones sociales. Y entre más la acepta, pues va a ser más sencillo para él esa interacción, o para él o ella, esa interacción social que comentas. Entonces yo creo que va orientado en el nivel de aceptación, tal vez, es lo que me permita a mí distinguir si define o no a la persona. ¿Y tú sientes que tu percepción, suponiendo, ha cambiado cuando sabes que alguien tiene un diagnóstico? Sí. ¿Sí cambia? Total, sí. O sea, como que, sí, no sé si correctamente, o sea, también tomando en cuenta esa parte de que decías de las escuelas especiales y eso, ¿no? Sí. Pero a lo mejor inconscientemente uno sí le da más o menos, por ejemplo, tú puedes estar burlándote o cotorreando con alguien que no sabes todavía que está diagnosticado, que no tiene una condición, y ya cuando te dicen ya es como que, la culpa, ¿no? O con sea, razón. Sí, con razón, y ya te sientes culpable. Pero así como que te entra a lo mejor un poco de culpa en el momento en el que ya sabes de que, ok, está enfermo, o sea, en ese sentido. No es una enfermedad, ¿eh? Bueno, es parte de un, a lo mejor de manera ignorante uno sí lo asume, el decir de que tiene esa condición y por ende ya no merece a lo mejor la burla. Y en ese... La burla. Sí, o la carrilla, o esa inclusión al cotorreo, porque precisamente, por ejemplo, en redes sociales me ha tocado ver, hay un comediante de stand-up que tiene discapacidad y que todo su público, no se me fue el nombre, pero todo su público generalmente es discapacitado. Entonces, y es un hecho muy, muy particular y exitoso, porque precisamente me imagino que toda su vida
han sido de cierta forma excluidos de esa carrilla, de esa cábula, por el hecho de no le digan nada porque pues Pobrecito. pobrecito. Entonces siento que a la vez de no incluirlos, de cierta manera pues los excluyes en esa parte. Y voy a hacer una aclaración ahorita a partir de lo que Osvaldo nos está comentando, porque eso también es una nota, ¿no? Y partimos del desconocimiento. Ahorita decía, ¿cómo se llama? Lucho. El El comediante. estandopero. Ajá, Ok, sí. entonces está hablando y dice, todo su público son discapacitados, gran ¿no? parte. O gran parte de su público son discapacitados. Y aquí hago una nota así enorme, porque el decir son discapacitados, ya es una etiqueta, porque entonces le estamos poniendo el adjetivo. Siempre con mucho respeto es personas con autismo, niño con autismo, niña con autismo, personas con discapacidad, porque no es un niño autista, no O sea, es quieres una que me niña funen, autista. básicamente. No, pues sí, vayan a su última foto, vayan a buscarlo en redes sociales y decirle que está Yo ahí discriminando. A ver. Yo difiero un poco. Ándale. Porque, por ejemplo, yo sí siento que las cosas como son. O sea, tienes una discapacidad. De hecho, fíjate que con ese comediante, con Lucho, no recuerdo el apellido, yo lo sigo, ¿no? Y es una cura porque a mí me gusta mucho el humor crudo, el humor negro. Sí. Entonces, me he dado cuenta que hay muchas cosas que ya entran como una discapacidad que yo desconocía. O sea, de que, no sé, te pasó algún accidente y eso te provocó tal cosa y ya, por ende, estás discapacitado en ese sentido. Entonces, por ejemplo, siempre he escuchado esa parte, como lo menciona él, Daniel, ¿verdad? Sí. Daniel, ¿verdad? Sí. Como lo menciona, sobre que, no, es como etiquetar el que tiene una discapacidad. Pero yo al contrario, o sea, yo lo veo más como las cosas como son, o sea, tú estás chaparra, estoy chaparra, o sea, eso soy, estoy chaparra, es parte de mí. Entonces, tienes autismo, no es una enfermedad, soy autista. Simplemente mi cerebro funciona distinto al tuyo probablemente, pero está bien, o sea, no es menos ni más. Sí, no es como, está chaparrita, está mochito, O sea, está... sí, Es que creemos que el diminutivo le resta resta, ¿no? impacto a la Y al palabra final en sí. también es discriminación positiva. O sea, también Sí, lo o estamos sea, discriminando es como positivamente a las hablando. personas- O sea, Oye, las personas enanas. Ay, está enanito. Es enana. Así se llama y no te puedes... Sí. O sea, ¿por qué lo dices bonito para que no suene tan feo? Sí, es como sí, que sí, no, sí, o O sea, la mudita, el ay, mudito. No. Tienes que decir... Eso sí no lo he escuchado. Sí, Oye, la mudita, es la persona- mudita. Persona de estatura corta. Es como que es enano. O sea, suena raro, suena como golpeado, pero así es. Yo pues, les entonces- comentaba que había tenido alumnos con los que había trabajado durante 2 años que son sordos, entonces tenía la fortuna de tener a una maestra que estaba especializada en lenguaje de señas, yo creo que sí la conoces, Mayra, y yo lo primero que le dije a ella, de las primeras cosas fue, ¿y cómo se dirige, ¿no? Hacia ellos? Y dijo, ¿sordos? ¿Son sordos? Así, sordos. Y yo, para mí fue como, entonces me dice, sí, no son sorditos y no son sordomudos. Así es. Entonces son sordos. ¿Por qué? Porque tienes sordos que hablan y se comunican. Y entonces para mí fue como a adaptarme a esa forma, porque crecimos pensando que el decir las cosas las tenemos que hacer diminutivo, ¿no? Y eso que nosotros yo crecí en los 80s, 90s, donde sí el bullying o la carrilla era muchísimo más marcada, o sea, era como si te enojas eres tonto, básicamente. Sí, no, y tal vez eso Entonces, también de cierta manera afecta a las personas con esas necesidades o Condiciones. Condiciones. Ya estoy, No te trabes, no te estoy trabes. embroncadísimo ya con la que No seas tonto. Está nervioso porque no sabe qué evitando palabra. la funa, sí, porque evitando la funa. lo que diga la niña ahorita, no, eso no es correcto. Bueno, el caso, esas personas también a lo mejor, como toda su vida les dijeron eso de que la mudita, el chaparrito, o sea, a lo mejor cuando ya se los dicen de manera pues normal, como es, entonces ya lo sienten también negativo, lo sienten con un impacto, con una agresión que no debería Es que es la ser, crudez, pues. O sea, por ejemplo, pero es lo que te decía, no es hacer menos o más, las cosas como son, o sea, Sí. soy autista, eso no me hace o sea, menos un diabético que tú, no ni le más que dices tú. un diabético. Sí, o sea, no lo qué haces. dulce, no. Soy diabética. No, soy diabética. Entonces es una condición. Entonces es como, hola, soy diabética. Entonces no buscas. Pero volvemos al También punto. estaría raro, El estigma. Te presentes. No, pues es que
sí, hay grupos, de autoayuda hay y por eso grupos, se te... Hola. Ánimo, sí. No, o sea, pero ahí Hola, sí somos yo me Municipal quedo, Atención. yo o sea, en mi muy particular punto de vista, yo elijo quedarme con esta idea de persona con. ¿Sí? Una persona con diabetes, una persona con Pero nomás por discapacidad, hacernos con quedar mal, sordera. pues. No, Sí, no, sí, sí, obviamente. repito, es mi muy particular punto de vista. Lo que sí puedo yo complementar a lo que ustedes están mencionando es que el hecho de mencionar la condición en diminutivo no va a restarle. Claro. Sí, no le va a restar gravedad ni le va a quitar la condición a la persona. Pero muchas veces las mismas personas que lo rodean lo utilizan como a manera de cariño o de darle. Partiendo de esa idea me regreso a el mismo idea inicial cuando yo les decía que muchas personas vamos buscando estas etiquetas para poder pertenecer. Voy a hablar de un tema que pues no voy a hablar en cuestiones sexistas, pero sí algo que solamente pueden hacer las mujeres, que es el hecho de embarazarse. O sea, el embarazo también lo utilizan como una condición que no es una enfermedad. Y aclaro aquí, la mujer no puede dar a luz porque no está pagada. No es que a la mujer ya sanó porque si ya se alivió, ya sanó porque no estaba enferma, no es una enfermedad. No es cierto. Sí, no puede. O sea, ya parió, ¿cómo es? Parió. Entonces, muchas mujeres utilizan su condición, o sea, el embarazo, que no es una enfermedad, para gozar de muchos beneficios. Mencionemos el tema de los estacionamientos. Su ¿Cuántas condición mujeres? temporal. Sí, es una condición temporal. Tienen un mes y medio y ya se estacionan en el cajón de personas con discapacidad y de mujeres embarazadas. Antojos. Sí, o el antojo para que lo mismo es esto, pues precisamente Tienes una como... semana, cálmate. Pero fíjate que por eso también ahorita diferí un poquito contigo, no en todo, porque mencionó otra vez lo de Lucho, con él me di cuenta de que las discapacidades también entran como el hecho de que está embarazada, es una discapacidad temporal, pero es una situación que va a ser diferente porque cada persona pues es como los cólicos, ¿no? O sea, hay gente que no le da, hay gente que le dan muy fuertes, va a variar. Pero por ejemplo, ya regresando a un... Ay, Dios mío, toteando. Por ejemplo, ven, aquí llegó el TDAH. Me desconcentro bien fácil. Y así no, así tras la luz. La luz. Y entonces no soy metiche, tengo TDAH. Sí. Ahí no está son- la etiqueta para Vayan con su psiquiatra de confianza que les apruebe todas las pruebas de gabinete para que los identifiquen. Sí, Sí. no, volviendo a serios, chicos, serios. Porque, por ejemplo, ya un diagnóstico o una condición que tenga que ver con algo, con un área mental, no física, yo siento que ahí es cuando difiero con el tengo autismo o soy autista. Porque una persona autista, o sea, pues así naces, tu cerebro funciona diferente desde el día 1, o sea, desde que naciste o desde antes ya se desarrolló distinto. Pero a lo mejor una persona sorda no nació sorda, se pudo haber quedado sorda de adulta, entonces su discapacidad se integró. Entonces por eso no estoy tan de acuerdo en que todas las discapacidades o condiciones sean el soy con esto, porque hay condiciones o discapacidades que sí son parte de ti desde que naciste, como en el caso del autismo. Por eso yo sí creo la parte de soy autista, no tengo autismo, porque no me dio a los 4 años, pues. O sea, nací autista. ¿Me explico? O sea, entonces ahí es cuando dependiendo de la discapacidad o la condición, en el área mental o el área física. Eso es bien interesante porque ahí habría discriminación dentro de la discriminación. Ajá, O sea, no eres un verdadero autista. O sea, ¿Ves? Porque no naciste autista. Oye, O sí, sea, no lo había pensado desde ese punto. Sí, sí, Así no. Y entonces todos en casa Todos en analizando. silencio nos todos en- quedamos así. ¿soy o no? ¿Soy? No, Ser o no ser. y con esto recuerdo incluso, y Yuri no me va a dejar mentir, cuando nos daban nuestras clases de psicopatología, psicodiagnóstico, los maestros, bueno, en mi caso, Bien divertidas. no, sí estaban muy interesantes, muy muy interesantes, y sí nos hacían la nota el primer día de clases, nos decían, Bien ofendidos los dos. perdón. aclaren, sí, estás con 2 psicólogos, nos decían, Oye, híjole. con cuidado cuando revisen los manuales, porque en más de algún elemento, aspecto o criterio se van a sentir identificados. Y no por eso quiere decir Claro. que sean o que tengan.
Todos tenemos rasgos de todo. Todos tenemos rasgos de todo. Y me voy a adentrar un poquito en el tema de cuestiones un poco más emocionales como la depresión y la ansiedad, que hay muchas personas que pues yo lo puedo decir un tanto de manera coloquial, manejan la bandera de soy ansioso o soy depresivo. Y me regreso a lo que les comenté hace un ratito cuando les decía, es que si realmente analizáramos el DSM-5, nos diéramos cuenta que tener depresión o tener ansiedad es una cosa gravísima. Que tú tengas rasgos de personalidad ansiosa, rasgos de personalidad depresiva, esa es otra cosa, pues. Pero hay personas que incluso buscan ese diagnóstico para medicarse porque se puso de moda medicarse, por ejemplo, y todo mundo se quiere medicar. Si queremos andar drogados. padre. Está Por ejemplo, yo llegué ya, mira, nada. Sí, No, entonces, somos naturales. entonces es esta parte, pues, o sea, tener mucho cuidado con eso y que no por el hecho de que todos los niños o a la mayoría de los niños o a una gran parte de los niños les estén identificando una condición o que ahora de adulto la depresión, la ansiedad se popularice de tal forma que todo mundo quiera tener esa etiqueta, pues debemos de tener mucho cuidado. Oye, pero si no es más probable hoy en día padecer, o sea, por ejemplo, estaba ahí medio checando que las redes sociales, por ejemplo, han causado este tipo de condiciones de manera más generalizada. O sea, el hecho del consumo ahora digital tan presente en niños, en adolescentes, desde temprana edad, o sea, no ha desembocado en mayores números de personas con condiciones de este tipo. O sea, pues es una realidad que hoy los psicólogos enfrentan. Lo que sí, y no me van a dejar mentir mis estudiantes, porque hace poquito en mis clases yo hablaba de las infancias y les decía que hay muchas habilidades sociales que se desarrollan en las infancias. Y para empezar, una de las cosas que sucede en la infancia, que le sucedió, no puedo hablar de ti porque pues eres de una edad distinta a la de nosotros. Sí, no hables de mí nunca. Sí. O sea, el juego, o sea, los juegos formales con reglas, el hecho de jugar a las escondidas, si jugaste, qué bien, al elástico, a las correteadas, al stop, o sea, eso desarrolla muchas habilidades sociales que los niños hoy en día se están perdiendo por estar en dispositivos donde... Los niños pandemia. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionabas niños la iPad, ansiedad, sí siento que también como que se puso, no voy a decir que de moda tal cual, pero como que fue mucho más sencillo justificar el por qué ahora me comporto de esta manera. Por ejemplo, si yo soy una persona extrovertida, me di cuenta que también soy introvertida porque me acostumbré como que toda una vida a darlo todo, siempre decir que sí, y como tengo mucha energía, como se habrán dado cuenta, todo el día andaba full, pero yo llegaba a la casa y viendo el techo 2 horas así, necesitaba apagarme, entonces no sabía regular esa parte porque siempre fue así. Entonces ahora ya de adulta o ahora que ya tuve como que ese diagnóstico, más bien fue, Brianda, pues es que tú siempre das de más y te agotas tanto que al final necesitas como ese lapso de soledad y de apagar tu cerebro, que no lo puedo apagar, ¿no? Pero mínimo escuchar ese silencio tanto tiempo. Llega la pandemia y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues maestra, online, o sea, entonces fue complicado y trabajar con niños más todavía. Al principio estaba al 100, ¿no? Pero ya después sí fue como, quiero salir tantito, pues, o sea, me hace falta también ver gente. Entonces hay muchas personas muy introvertidas o que no son tan sociales que les quedó como anillo al dedo el trabajar desde casa. Pero siento que de ahí surgió mucho esas crisis de ansiedad, o aquí en Culiacán todavía, pues con nuestros culiacanazos que tenemos constantemente, como que hubo mucho brote de eso, y a lo mejor otras personas, cualquier cosita era de que, de seguro es esto, y ya se abrazaban para no sentir como esa soledad de, ¿por qué me siento rara? No, de seguro si es ansiedad porque escuché un balazo, pues sí, obviamente tiene que ser así, y hay otras que sí se ponen muy mal. Entonces, ¿cómo entras en ese punto de si es ansiedad, no es ansiedad, o simplemente tuve una mini crisis existencial? Ya me callo, ¿verdad? ¿Ves? No sé. Bueno, y con esta reflexión que Brianda hace, pues podemos dejar en claro muchísimas cosas. Y ya casi para cerrar, pues vamos a agradecemos a la producción que está muy atenta. Sí, no saben lo que hacen, andan hincados aquí caminando alrededor de la mesa para que no los vean. Vamos a jugar al tradicional juego del basta. ¿Sí? El que pierda se toma su bebida, que es limonada rosa. Sí, es limonada rosa. Ey, pues, yo ya aboné bastante, ¿no? Vamos a jugar al basta, ¿no? Ya saben cómo se juega. Porque hay que tiene decir toda la botana. Por mañoso, tengo TDAH, ¿no? No tienes TDAH, eres mañoso. Es mañoso, es simple. Soy simple, es ajá. simple, sí, es simple. Simple eres, ¿eh? Yuri, aviéntate la pregunta, ya saben cómo está el
El juego, Qué nervios. si somos de la generación de antes, pues ya saben que la letra indica la inicial de la palabra con la que vamos a responder a la pregunta. Pero se juega que le piques. Le picas y aplastas al círculo del centro. Ok. ¿Quedó claro? Yuri, arráncate con la pregunta y vas a ser la primera en participar, ¿no? Ay, Dios. Ok, la primera pregunta es, escuchen, atentos. Una etiqueta que alguna vez me han puesto. Empiézale y le aplastas al centro. Enojona. No, está apagado, la producción no los dio apagado. Ay, no, Pero qué bueno, ¿es por turnos o es el que...? No, así, vamos en Vamos círculo. así. Ah, ok, ok. Ajá. Ah, o sea, Sí, que yo sigo. Sí, tú sigues. Cambia la pregunta porque ya. Ya tenía una respuesta. No. Ya, pues ya ves, ya está Ni predispuesta. modo, enojona. Complicada. Gruñón. Ay, no. Ay, no. No, no. Ansiedad. Renegado. No, ya perdí. Fondo. Era el cáliz. No. Oye, Va- pero ¿qué vamos a ganar? ¿Qué van a ganar? El sentimiento de ganar. Sí, el sentimiento. Un diagnóstico. aplauso, Un diagnóstico. una etiqueta, un diagnóstico. Sale. Una etiqueta de Una inteligente. etiqueta. Una etiqueta. Gracias, de producción. inteligente. Yuri, Ok. otra pregunta. Ok, una emoción que reprimo con frecuencia. Tristeza. No, está apagado. Ay, no. Se volvió a está- apagar. O no tiene pila. No lo cargaste, te dije. ¿Ya ves? No te tiene dije pila. ¿Más de carga. pilas? Ah. ¿Más de pilas? Sí, es de pilas, pero está acá. Sí, chequé. La magia de la televisión. La magia de la. Estaba cargado, por eso no Sí, estaba cargado. Es que lo cargó. Pues ¿sabes? carica, Cortamos, chupas. por favor, y ahorita regresamos. Pues bueno, vamos a cambiar la dinámica y yo creo que vamos a jugar a Al presenta juegos de, ¿sí? Y ya dices la frase tú. ¿Sí se acuerdan de ese juego? Sí, bueno, yo lo dije, pero explícalo. Sí. Ok, explícalo tú. No, o sea, más o menos. Juegos de... Juegos de Y No. ya dice ella de que... preguntas, ¿o no? Caripa chupa. Presenta juegos de. Y ya dices la frase y nosotros, cada uno va a decir una frase, ¿no? Nomás Ok, en las una piernas. palabra. Te recuerdo que en las piernas, porque aquí la mesa. A la cuenta de 1, 2, 3, volvemos a empezar. Pero, ¿qué? Caripa ¿De la chupa, pregunta? la pregunta. De la emoción. Sí, parecemos aquí de plano como que no tenemos ni coordinación motriz. Ven, Ey, ¿qué aquí- diagnóstico quieren? aquí Hay para botaron tirar seis para arriba. diagnósticos, ya. Hay para tirar para Es arriba. que serie de etiquetas o poner. ¿qué vamos a Caripa chupa, dice. Y Yuri empieza así. Oye, y yo así que ¿quién soy? ¿Quién soy? Ahí va. Presenta. explícamelo. Caripa chupa. Presenta. Ok, chupamos. Juegos de. Léxico. Juegos de emociones. Por ejemplo, Ejemplo, Tristeza. ansiedad. Enojo. depresión. Alegría. Shot. ¿Y su diagnóstico es? Ya metiendo. Ya metiendo dinámica. Sí, ya. Va, pues, otro. Otra. ¿Por cuál vamos? Yo rápido pensé Vamos intensamente. por Sí, igual. una palabra que define tu caos. Una palabra que define tu caos, ¿no? Qué Una. profundo. Ay, pero ¿qué es carica Pero- chupa? Oye, Carica chupa. Carica. Sí. Carica. ¿Cómo decías? Caripa chupa. es que Tengo dijo dislexia. chupa. Pónganme Chupa. aquí. Dislexia. Disléxico. Ahí va. Ay, no, pues dilo tú. Tú, Una, empieza. 2, 3. Carica chupa. Espera, Presenta. No, Es es al doble, mismo es doble. tiempo. Es al mismo tiempo. Pues Una, ya me tengo un 2, chorro, 3. o sea, todo ya. 1, 2, 3. Carica chupas. Presenta. Y Juegos de. Emociones. No, palabras que representan el ¿Qué caos. representan el caos? Ok, definitivamente no funcionamos con este juego. ¿Qué era? La palabra que define tu caos. trabajo. Evasión. Desespero. Energía. Control. Hambre.
orden. Se dan cuenta que cuando hablo ya no coordino. Y la etiqueta de ella. Disléxica corporal. Shot. Le va el shot. Y su etiqueta es. Por ejemplo, le hacía doble y luego le hacía uno. O sea, cambió el ritmo. sí, yo dije, estoy eso No, es es que lo que no vieron es que cuando no la estaba tomando a Yuri la cámara. Y hacía para los lados y. Estaba así, rayando la Macarena. Topo. No, pero Sí, es complicado. Sí, es Ya como. muy triste, ¿no? No. Y la gente que me conoce sabe que yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedo. Una etiqueta social. No puedo. No puedo. O sea, no puedo. Pues Ok. bueno, ya para ir cerrando, después de este juego que nos ha llevado Fallido, al este juego límite, fallido. al límite, gracias a la producción que dejó que yo no supervisar, acérquenle la botana a la muchacha. Que nos dejó en ridículo. Nos dejó en ridículo. Pues La etiqueta. sí, en definitiva. Producción deficiente. Sí, producción deficiente, lo está diciendo quien pertenece a la familia, ¿eh? Mentira. Sí, una baja en la nómina en 3, 2. No, pues ya, para ir terminando, porque ya hemos hablado bastante de las etiquetas, las emociones y cómo las personas, pues vamos utilizando los diagnósticos como elementos que nos permiten ser parte de o los utilizan, que no está mal. No está mal recibir un diagnóstico, conocer y comprender, pero lejos de definir o que esta condición te defina, debe ayudarte a comprender lo que eres, lo que sientes, lo que vives y cómo todos los días lo vas a tener. No te puedes despegar de él a menos que recibas un tratamiento adecuado y que te ayude a trabajarlo de forma adecuada. ¿Qué recomendación, Brianda, les dirías a todas las personas que en este momento están luchando con esa condición, con ese diagnóstico? Porque si bien es cierto, tú ya lo dijiste, pues yo ya logré abrazarlo, pero a esas personas que aún no han logrado abrazarlo. Yo sí creo que es importante que van como que mucho atrás, que vean toda su experiencia, toda su vida, toda su crianza, porque de esa manera se van a como que autoconocer, o sea, van a regresar. Por ejemplo, tratar de ser más tú dentro de lo posible, ¿no? Porque de repente dices, entra la justificación, yo soy así, no. O sea, sigues viviendo en una sociedad donde no toda la gente lo va a comprender como tú, no tienen por qué comprenderlo, no es problema suyo, entonces pues sí tratar como de que ver hacia adentro qué te funciona a ti, con lo que tú sí estás en paz, pero sin afectar a terceros, ¿no? Porque si no entra la justificación. Entonces, verse atrás, verse adentro, verse atrás, decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué soy así? Y así, bye. ¿Sí? Osvaldo, pues tu participación en este episodio. Siempre o sea, bueno, di. No, dime. No, es que ya siento el ataque. No sirvió de nada. Solo funó gente. Le vamos a pedir la participación al arbusto 3. Sí, no es cierto. Osvaldo, yo sé que Cari es Pachup. no. Osvaldo, yo sé que es muy fácil, es muy sencillo porque lo hemos hecho nosotros, etiquetar, juzgar, criticar y no estoy diciendo que tú Deja lo de hagas. O sea, hacerlo. está recordando que No, o sea, es muy fácil, y puedo reconocer, yo también lo he hecho porque es muy sencillo etiquetar a las personas y demás, pero ahora a partir de esta plática, de lo que ya escuchaste de la experiencia de Brianda, ¿qué le dirías a la gente que en algún momento utiliza a manera de, pues sí, de charra, de broma, de carrilla, el uso de las etiquetas para poder socializar o relacionarse con otros? Pues que no se hagan menos, o sea, ellos mismos. O sea, siento que de ahí parte el hecho de que otras personas puedan abusar de esa debilidad o vulnerabilidad que ellos mismos adquieren. Yo siento que no hay necesidad de hacer eso. Siempre siendo tú o lo orgánico es lo que más vende en todo sentido, ¿no? O sea, como negociante en proceso se los digo, o sea, lo orgánico siempre es lo que más vende. Entonces sé tú mismo, y eso te va a derivar en cosas mejores que tener que fingir ser alguien para pertenecer. Así es. Y pues sí, lloremos. Amén. Amén. Y a mí me gustaría cerrar con una pregunta que planteamos desde el inicio del capítulo, que dice: ¿en qué momento pasamos de buscar ayuda
a buscar una etiqueta que nos haga sentir mejor y parte de algo, ¿no? Entonces creo que es una cuestión que se ha popularizado, pero desde hace muchísimo tiempo se nos ha obligado socialmente a buscar grupos, a buscar estas etiquetas que obviamente hay etiquetas positivas y negativas, ¿no? Y hoy nos hemos enfocado más a las enfermedades, digamos, mentales o neurodivergencias, pero siempre como dice Brianda, y de alguna manera Osvaldo también lo dice, o sea, es tratar de buscar tu propia esencia, el yo, sin olvidar el nosotros, pero no perderte, ¿no? En el camino, que aunque tengas ayuda, terapia, medicamentos, siempre no dejes de monitorearte, o sea, del cómo te vas sintiendo, aunque estés tomando medicamentos, siempre escúchate a ti. Me estoy sintiendo bien, me están haciendo bien estos medicamentos o me están alterando más. En realidad estoy haciendo clic con este terapeuta, y si no, siempre hay que buscar nuevas alternativas. Y efectivamente, Yuri, como bien lo mencionas y se los quiero reiterar, el diagnóstico no te define. Un diagnóstico no te va a definir. No eres lo que tu diagnóstico dice, pero conocer tu diagnóstico sí te ayuda a comprender lo que vives, lo que sientes, lo que piensas y cómo te vas a relacionar con los otros. Y lo que verdaderamente importa no es cómo te nombraron, cómo te etiquetaron, es lo que tú vas a hacer con ese término, lo que tú vas a hacer con ese diagnóstico. Reitero la invitación que hace Yuri, no dejen de monitorearse y acudan con los responsables, con los profesionales que los van a poder orientar. Y si realmente tú sientes que algo no está funcionando, pues es el momento de acudir, checarte, revisar y sobre todo no quedarte con la primera idea que te están diciendo, pues porque muchas veces se pueden equivocar, nos podemos equivocar porque lo hemos hecho. Entonces el trabajo en sí, pues es normal, es normal. ¿Cómo Entonces, que no tienen la verdad absoluta? No, los psiquiatras ni los psicólogos no tenemos la verdad absoluta, pero sí nos vamos a complementar. Pero yo sí, dicen. Sí, yo sí, Yuri sí, no mentiras, no es cierto. Y pues nada. Nuestro consultorio está en tal lugar. No, si de verdad tienes alguna situación, algo en la que tú de verdad ya identificaste que necesitas un acompañamiento, orientación emocional, pues no dudes en comunicarte. Ahí están las redes sociales del podcast, son oficiales, comunícate, déjanos un mensaje y nosotros te ayudaremos si no es que el acompañamiento por parte de nosotros, pues sí orientaremos a dónde tú puedas, a qué puerta ir a tocar. ¿Sale? Brianda, muchísimas gracias. Osvaldo, muchas gracias. Lo sacamos de su zona de confort, Osvaldo, porque su dinámica es otra, su contenido es otro y hoy padrísimo. se sumó a esta experiencia. Gracias, Brianda. Muchas gracias por la invitación. Dudé. No es cierto, no es cierto. Entonces, ¿dónde me pues, entregan mis diagnósticos nada más para allá? los diagnósticos se los van a entregar aquí en cabina ahorita saliendo, ya los están trabajando impresos. ¿Sale? De hecho, tiras un dado y el que te tocó. Te tocó. Quiero tener una fiesta de TDAH, sí. Oye, quiero saber si voy hiperactivo o no. Pues ahorita solamente les estamos manejando trastorno disociativo de la persona. Alta capacidad. Solamente esos diagnósticos estamos manejando. No, mentiras. De verdad. O sea, sí, busquen, oriéntense, porque cada experiencia es distinta. Pues ya conocen la experiencia de Brianda, cómo nos ha compartido todo lo que ha vivido y cómo, a pesar del tiempo en el que tardó en identificar qué, hoy logra abrazarlo, y estoy seguro que tú también puedes abrazarlo. Pues Yuri, muchísimas gracias. Gracias por este episodio. Gracias a todos los que nos han sintonizado, a todos los que se conectan a los lives, a quienes están pendientes y a quienes ya se suscribieron a la página de YouTube, donde ven los videos. Vayan y vean todos los episodios. Y esto, como cada uno de los episodios, la experiencia de Brianda, la experiencia y la percepción de Osvaldo y el análisis que hemos hecho Yuri y yo de esta temática, pues una vez más nos confirma. Pues voy a pedir a producción, como siempre, que me enfoque en mi cámara 2 para ya terminar, porque sí, efectivamente, la experiencia de Brianda, lo que Osvaldo nos ha compartido, el análisis que Yuri y yo hemos hecho, lo único que nos confirma, es que hay de mentes a mentes. Muchísimas gracias.